personatges misteriosos. El personatge misteriós d'avui és del medievo, és de l'edat mitjana, al segle XIII, segle XIV, però és un personatge que a nosaltres ens toca molt perquè era alquimista. Era un personatge que es dedicava a ser curander o guaridor, però a la vegada va ser el metge més important de l'edat mitjana. De qui estem parlant, us preguntareu? Però estem parlant d'un dels pares, a més, de les lletres catalanes, de la cultura dels països catalans. Estem parlant del gran alquimista Arnau de Vilanova. Per profunditzar en aquest personatge, tenim avui aquí un escriptor, historiador, investigador d'aquests personatges i altres, que és el company Fernando Gómez. Bona nit, Fernando. Buenas noches, Sebastián. Sí, hoy vamos a hablar de Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova es, como tú muy bien has dicho, considerado como el médico más importante del medievo latino. Era el referente de todos los que hacían medicina en aquella época, de todos los doctores. Estaba considerado médico de reyes y de papas. Es una de las grandes figuras de la intelectualidad catalana, sin ser catalán. Es el hecho de los personajes de fuera que Cataluña ha sabido integrar y ha sabido convertirlos ellos mismos y la propia Cataluña en suyos. Es un personaje que todo el mundo se le ha rifado. Se le han rifado, excepto Cataluña, que nunca ha hecho ningún movimiento para decir era nacido en Cataluña. Se lo disputaban provenzales, alemanes, toscanos, todo el mundo. Y valencianos. Y valencianos, porque estuvo allí. Y él era de un pueblecito que él mismo describe como un sitio apartado del mundo, sin ningún tipo de importancia. No da el nombre, pero se sabe ahora que es de un pueblo de al lado de Zaragoza, de al lado de Daroca, que es Villanueva del Jiloca. Él nace allí, muy joven, va a Valencia, al Grao, por ahí siempre se supuso, y los valencianos intentaron tomárselo como suyo, lo de Vilanova, pero él escribe toda su obra en catalán y en latín. Él está en Barcelona al servicio del rey. Es un personaje avanzado de su época. Crea los cimientos de la futura medicina, pero siempre tocada desde ese punto que estábamos hablando de la alquimia. La alquimia no, aunque sí tenga algún libro en el cual diga que quiere convertir los metales en oro, pero su alquimia es más que nada alquimia física, la curación del cuerpo mediante una serie de fármacos, de alimentaciones. Brebajes sobre plantas. Exacto. Utilizando elementos. Todo esto que después Paracelso, posteriormente casi se lo apropia como él un siglo después, ya Arnau de Vilanova ya lo está tocando, ya lo está haciendo, entonces es un avanzado de su època. Clar, estem parlant de l'any 1230 i pico, 38, sí, que va néixer fins al 1314 o així que va viure. Sí, o l'11, per exemple, però clar, són datos segle XIII, confusos, XIV. exacto, porque de él no existe una gran biografía hasta que no está al servicio de los reyes. Entonces existen ahí esos flecos, como lo de su nacimiento, que al final se ha descubierto, que Méndez Pelayo pues, fue uno de los primeros que abogó por este sitio de Zaragoza, pero él está ahí, está dentro de las casas reales para curarlos. Bé, ell, aquest noi, ja des de molt petit, que entra primer, es dirigeix cap a València, allí a la Huerta Valenciana, comença a conèixer productes naturals, al Baix Ebre, va pujant per Catalunya, o sigui, és una terra molt fèrtil o molt fecunda en matèries primes, i és guaridor, fa pòssimes, fa coses, i acaba convertint-se en metge. I no solament en metge, sinó en metge real dels reis i del papa. Sí, sí, de tres papas. O sigui, arriba des de guaridor fins a ser el metge. Tres papas. Por eso un poco existe la broma de no sería tan buen médico cuando se le mueren tres. Pero él en Valencia, aparte de descubrir todo eso que dices tú, que es cierto, esa gran huerta que mantiene tantos productos de una calidad tremenda, él aprende algo muy importante allí, que es el árabe. Él aprende el árabe y todo lo que es la medicina de Avicena. Él le sirve su estancia en Valencia para eso, para conectar con el árabe. Está muy unido. En esa zona acababa Jaime I, bueno, Jaime I es en 1200 y poco, cuando entra en Valencia, y entonces está colonizando, vienen de todos los sitios. Ell va col·laborar amb el Jaume II. Sí, exacto. Jaime II, el de su hermano Federico II, y entonces eso le sirve. A él aprovecha todas las culturas. Él aprovecha la cultura árabe que aprende en
ahí en Valencia y aprende la cultura hebraica que aprende en Barcelona de un personaje llamado Martí. Entonces, toda esa amalgama le hacen crear un tipo de medicina totalmente diferente que por primera vez se preocupa del ser humano y no de ser una tertulia, que era lo habitual en las universidades, que se sentaban allí a hablar el organismo, no sé qué, no sé cuánto. A platicar. Exacto. Tenim en compte que a l'època de l'Arnau de Vilanova, segle XIII, com estàvem dient, XIV, la medicina platicava, filosofava. Per exemple, un mal de queixal, a la millor et feien una creu, un capellà, com una mena d'exorcisme, quan ell tenia una arrel d'una planta que masticant-la se't treia el mal de queixal. T'anestesiava. Aleshores aquest home era com un mag, ¿no?, de la medicina. Por eso es tan rápida su vida dentro de los estamentos médicos, porque él es considerado dominico a los 7 años. Perdó, ha dit una cosa, Ferran. Es converteix en dominico, o sigui, atenció perquè és l'ordre cristiana, catòlica, dels inquisidors. Sí, sí. Aleshores, per no ser perseguit per la Inquisició, entra dintre dels dominics. Entonces, él va a Montpellier. Su capacidad, su cultura, le hacen ir a Montpellier. En Montpellier es alumno y es alto tal su aprendizaje que volviendo ya vuelve como médico de reyes, de un rey, y vuelve otra vez a Montpellier allá a dar clases. Ha revolucionado totalmente la medicina, pero no sin abandonar esas alquimias. Tiene el famosísimo Nomen Lumen. Nomen Lumen explica cómo se convierten los metales en oro, da unas primeras pinceladas sobre eso, porque está muy imbuido. Después tiene la Sigila, que es un libro en el cual analiza los 12 signos del zodiaco y crea 12 talismanes que deben ser usados para la curación y que no pueden ser mal empleados, que este ha de ser para esta persona en este día en particular y no empleemos este talismán en luna llena cuando corresponde. Entonces, es un astrónomo que utiliza la astronomía para curar también a las personas. La astronomía, la astrología, la alquimia. Todas esas ciencias que podían llamarse ocultas, él las va utilizando y las va acoplando a lo que es la medicina, a lo que posteriormente será la medicina, a la curación del personaje. Bueno, ell té un paral·lelisme amb un altre personatge misteriós de casa nostra, el Ramon Llull. Sí, exacto. Ramon Llull lo anda siguiendo porque ya cuando Ramon Llull empieza a sus estudios y a ser conocido popularmente, ya Arnau de Vilanova ya es un personaje importante. Entonces, Arnau va a ser profesor de Ramon Llull. Exacto. Él llega allí. Ramon Llull aprende muchísima alquimia, porque entonces sí que ahí está más, se conoce más la alquimia de Ramon Llull, porque no fueron destruidos sus libros como fueron los de Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova debemos que partir de la base... També es va convertir en frare, per a que no el perseguís la Inquisició. Pero es curioso porque Arnau de Vilanova tiene más libros entre desconocidos y que no se le... y que se supone que han escrito que los que realmente se dice que han escrito. Él escribe 26 y hay 51 que existen muchísimas dudas, o sea que es 51 llibres presumptament d'Arnau de Vilanova, que és un enigma, els seus coneixements i tot. Però és que ara anem a tocar un tema que és més peliagut. Arnau de Vilanova va arribar a dominar tant l'alquímia que li va passar el mateix que va passar amb els jueus de Praga. Va crear un homúnculus, va crear un golem. Sí, eso suena... Es una criatura viviente. Suena a una cosa irreal, pero él lo comenta. En uno de sus escritos comenta que ha conseguido, no llega a terminarlo. Él cuando ve en el matraz, ve la figura, él habla que ve la figura con sus brazos, su pierna, le da tanto miedo que Dios tenga que otorgar alma a ese personaje que lo destruye. Cuando está a punto de conseguirlo, él dice, bueno, la responsabilidad que le doy a Dios para dar vida a esta cosa que he creado yo, le da tanto pánico que lo destruye. Él también, en esos momentos, también se enfrenta a esos que le han enseñado, a los dominicos. Él se enfrenta a los dominicos y ahí un poco es cuando cae en desgracia. En desgracia entre comillas, porque nunca pudieron con él, por la simple razón de que era tan adorado por los reyes y los papas que le protegieron muchísimo. Entonces, la Inquisición, por mucho que quiso, solo pudo destruir sus libros, pero no a él, que les hubiera encantado el haber hecho una pira con este personaje que les causaba tantas desdichas,
con un personaje con sus equivocaciones, porque él vaticinaba la venida del anticristo y el final del mundo para 1376, un año que ya tenemos muy atrás ya, y entonces eso es lo que les encendió cuando él fue a la Sorbona y defendió esa tesis, pero la defendía, debemos leer entre líneas, porque vio la corrupción dentro de la Iglesia. Él veía la corrupción, veía que todos los valores religiosos y por los que él había creído al principio se estaban por los suelos. Para él el papado, ya los nuevos de Aviñón y demás, era una lacra social. Todo eso que después camuflan con lo de 1376 del final del mundo y el anticristo, él lo ve dentro de la Iglesia. Él incluso con Jaime I y el hermano, perdón, con Jaime II y Francisco II de Sicilia, intenta hacer una cruzada, una nueva cruzada para ir a Tierra Santa. Ya te digo, es un personaje tan vivo, con tantas facetas, llega a ser diplomático. Jaime II lo hace diplomático y va a Francia, a la Sorbona, a defender, a entrevistarse con Felipe el Hermoso sobre las lindes del Valle de Arán. Y entonces el Valle de Arán está hecho y creado desde el momento en que él defiende para la corona de Aragón esa zona de Catalunya. Arnau de Vilanova, un personatge que comença sent alquimista, acaba sent el metge dels papes, metge dels reis, es posa dominic, que és la horda dels inquisidors, per evitar també acabar malament ell. No obstant, els dominics volen acabar amb ell, cremen els seus llibres, però amb ell no poden, perquè és protegit, i finalment crea un ésser viu, un homúnculus, un golem, com dirien els jueus, que a l'últim moment, al moment que li tenia que donar l'ànima, la vida, després que el veu físicament, veu la imatge, s'arrepenteix i diu jo no puc emular la creació divina, y el destrueix. ¿Se sabe algo más sobre on van a parar això? Muy poco, muy poco. Se conoce, es un tema que solo es de pasada, de una hoja o dos que se han encontrado por ahí perdidas de escritos atribuidos a él, pero no hay ningún dato más, ni su forma de creación, igual que comentábamos que con Paracelso se tienen muchísimos datos que te explica paso a paso cómo se crea un homúnculo. El estiércol, él no habla ni del estiércol ni nada, no te da la relación, referencias. No te da ningún tipo de referencias. Él sí es más, y ahora se lo intentan negar, es más alquimista, porque ahora si verás parece que ha venido una cruzada anti-alquimia de Arnaldo de Vilanova cuando es un hecho patente y demostrable que en aquel momento él estaba haciendo alquimia, llamémoslo de una forma o de otra, ya no para convertir en oro, porque lo suyo era la curación de las personas, que después veremos cuando terminemos la edad a la que muere, o sea que él, a 70 y tantos años, empezamos a hacer cálculos desde 1238. La gent vivia més de uns 40 anys. Exacto, entonces él dobla la edad. 30 anys. Él dobla la edad por algo. O sigui, de 30 o 40 anys que un ésser humà vivia, per mig, ell va arribar a 70 y pico. Sí. Entonces, pues eso ya sorprende de por sí, porque claro, ya sería un anciano decrépito dentro de aquel tipo de sociedad en la que el turismo dice, los 40 ya era una edad avanzada, ya era una persona, un anciano, que él viviera hasta los 70 y tantos. I això ho va aconseguir gràcies a la pròpia alquímia, que es va aplicar amb el seu organisme, presumptament, per les informacions que deduïm, se les va aplicar amb el seu cos i va arribar a ser un home longevo. Sí, el hombre. Y además que es curioso, porque incluso él te saca una serie de libros en los cuales te dice que has de dormir con la cabeza tapada, con un gorro, que la siesta no se puede hacer tumbada, sino se tiene que hacer sentado, siempre la cabeza y el pecho han de estar por encima, han de estar tiesos y no tumbados. Él estudia todo. Tiene sus errores, un poco lo de anticristo y lo del fin del mundo, pero es lo único que se aparta de la medicina. Aquesta ha estat la fosca història d'un gran personatge, d'un personatge misteriós, Arnau de Vilanova, que a més és un pare de les lletres catalanes i fins i tot de la conformació dels països de cultura catalana. Ferran, moltes gràcies per la teva aportació. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit.